Cuando pregunté por las vacaciones de verano en Hawái, por las que había pagado $26.000 para toda la familia, mis padres respondieron, ya fuimos la semana pasada. Solo para la familia. Un mes después, me preguntaron, ¿el alquiler está vencido? ¿Ya enviaste el dinero? Yo respondí, solo para la familia, ¿recuerdas? Mi nombre es Catalina, y a mis 32 años, creía saber lo que significaba la familia. Al crecer en un hogar donde cada dólar se estiraba al máximo, me prometí a mí misma que, una vez que tuviera éxito, se lo devolvería todo. Cuando mi carrera como ingeniera de software finalmente despegó en Boston, usé mi primer gran bono para regalarle a mis padres y a mi hermano unas lujosas vacaciones en Hawái, de $26.000, como muestra de mi agradecimiento por sus sacrificios. Pero cuando llamé para confirmar los detalles de nuestra partida, mi madre dijo algo que destrozó mi mundo. Toda la familia ya se había ido sin mí. Antes de compartir cómo mi propia familia me traicionó, déjame saber desde dónde estás viendo esto y presiona el botón de suscribir si alguna vez te has sentido utilizado por las personas que más amas. Crecí en una modesta casa suburbana en Ohio con mis padres, Arturo y Beatriz Castillo, y mi hermano menor, Leandro. Éramos firmemente de clase media, pero mis padres siempre enfatizaban que éramos ricos en valores, si no en posesiones materiales. La familia era lo primero, siempre. Ese fue el mantra que se repitió durante toda mi infancia, generalmente para explicar por qué no podíamos permitirnos ciertos lujos que mis amigos disfrutaban. Mis padres trabajaban increíblemente duro. Papá hacía semanas de 60 horas en la planta de fabricación, a menudo llegando a casa con las manos callosas y el agotamiento grabado en su rostro. Mamá compaginaba trabajos a tiempo parcial mientras administraba nuestro hogar, asegurándose siempre de que tuviéramos comidas caseras y ropa limpia. Sus sacrificios nunca nos fueron ocultados. Hablaban abiertamente de las dificultades financieras en la mesa, asegurándose de que Leandro y yo entendiéramos el valor de cada dólar que gastaban en nosotros. La educación era primordial en nuestro hogar. Mis padres no habían asistido a la universidad, pero estaban decididos a que sus hijos tuvieran las oportunidades que ellos nunca tuvieron. Comenzaron a crear fondos universitarios para nosotros cuando éramos bebés, contribuyendo con las pequeñas cantidades que podían ahorrar cada mes. Me tomé sus lecciones muy en serio. En la secundaria, mantuve un promedio de 4.0 mientras trabajaba los fines de semana en el supermercado local. El esfuerzo valió la pena cuando recibí una beca parcial para estudiar ciencias de la computación en una universidad estatal. Incluso con la beca, la universidad fue un desafío financiero. Trabajaba 20 horas semanales en la biblioteca del campus, saqué préstamos estudiantiles mínimos, y vivía a base de fideos ramen más a menudo de lo que me gustaría recordar. Mientras tanto, Leandro eligió un camino diferente. 3 años menor que yo, tenía dificultades académicas y sociales. Donde yo era disciplinada y enfocada, Leandro era carismático pero sin rumbo. Abandonó el Community College después de un semestre, alegando que no era el ambiente adecuado para su espíritu creativo. En su lugar, lanzó una serie de emprendimientos, cada uno financiado por nuestros padres, quienes recurrían a sus modestos ahorros de jubilación. Estaba la tienda de patinetas personalizadas que cerró después de 6 meses, el servicio de DJ móvil que nunca consiguió suficientes conciertos, y la agencia de marketing en redes sociales que consistía en que Leandro publicara ocasionalmente para 2 negocios locales. Cada fracaso no fue recibido con mano dura, sino con más apoyo financiero y seguridades de que solo necesitaba tiempo para encontrar su camino. Después de graduarme con honores, acepté un puesto de nivel inicial en una empresa de tecnología en Boston. Mudarme a 600 millas de casa fue emocionalmente difícil, pero sabía que la oportunidad era demasiado buena para dejarla pasar. En Boston, me entregué a mi carrera, trabajando largas horas y fines de semana para demostrar mi valía. El sacrificio dio sus frutos, ya que ascendí de desarrolladora junior a líder de proyecto en 4 años. A medida que mi salario aumentaba, surgió un patrón preocupante con mi familia. Sus solicitudes de ayuda financiera se hicieron más frecuentes. Al principio, eran pequeñas cantidades para emergencias. Papá necesitaba un trabajo dental no cubierto por el seguro. Mamá necesitaba reparaciones en el coche. Estas solicitudes parecían legítimas, y yo estaba feliz de ayudar a los padres que tanto se habían sacrificado por mí. Pero pronto, Leandro comenzó a llamar con sus propias crisis financieras. Su arrendador amenazaba con desalojarlo. Su coche fue embargado.
Necesitaba capital inicial para otra idea de negocio. Cada vez, yo transfería los fondos solicitados, creyendo sus promesas de que esta sería la última vez que necesitaría ayuda. Mis padres nunca me pidieron abiertamente que apoyara a Leandro, pero su gratitud cuando lo hacía era efusiva. Mi madre me llamaba su ángel de la guarda. Mi padre me recordaba lo importante que era que nos mantuviéramos unidos como familia. La expectativa tácita se hizo clara, mi éxito significaba que yo era responsable de cubrir los vacíos financieros de toda la familia. A pesar de construir una carrera exitosa en Boston, a menudo me sentía sola. Hice conocidos en el trabajo, pero me costaba formar amistades profundas en una ciudad donde todos parecían demasiado ocupados para una conexión significativa. Mis amigos de la universidad se habían dispersado por todo el país, la mayoría comenzando sus propias familias. Cada vez más, me encontraba trabajando hasta tarde, regresando a un apartamento vacío y quedándome dormida con el resplandor de mi portátil. Las llamadas telefónicas familiares se convirtieron en lo más destacado de mi semana, incluso cuando inevitablemente giraban en torno al dinero. Me aferré a la creencia de que mi apoyo financiero estaba fortaleciendo nuestro vínculo familiar, permitiéndome permanecer conectada a pesar de la distancia física. Cuando llegó el correo electrónico anunciando mi ascenso a ingeniera de software senior, con un bono sustancial, mi primer pensamiento no fue sobre qué podría comprar para mí. En cambio, imaginé la alegría de invitar a mi familia a algo verdaderamente especial. Se habían perdido tantas oportunidades debido a limitaciones financieras. Ahora, yo podía darles una experiencia que nunca olvidarían. Unas vacaciones familiares de lujo parecían el regalo perfecto. No solo les permitiría disfrutar del tipo de indulgencia que siempre habían sacrificado por nuestro bien, sino que también nos daría un tiempo precioso juntos. Imaginé conversaciones nocturnas con mamá en una hermosa playa. Papá, finalmente relajado sin el peso de las facturas sobre sus hombros. Incluso Leandro, inspirado por un nuevo entorno. Estas vacaciones fortalecerían nuestros lazos y crearían recuerdos para sostenernos a través de la distancia que nos separaba el resto del año. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que no solo estaba comprando unas vacaciones. Estaba tratando de comprar la conexión familiar que anhelaba desesperadamente. Me dediqué a planificar la escapada familiar perfecta con la misma dedicación que aplicaba a mis proyectos de software. No serían unas vacaciones ordinarias. Tenían que ser lo suficientemente espectaculares como para agradecer a mis padres por toda una vida de sacrificios, y al mismo tiempo, acomodar las preferencias de todos. Mi investigación comenzó con 3 meses de antelación. Creé hojas de cálculo comparando destinos según los patrones climáticos, los costos de los vuelos, las opciones de alojamiento y las actividades disponibles. Consideré cuidadosamente nuestra dinámica familiar. A papá le encantaba el aire libre, pero odiaba las multitudes. Mamá disfrutaba de las experiencias culturales y la buena comida. Leandro necesitaba estimulación y entretenimiento constantes. Yo quería un lugar con belleza natural, pero también con wifi fiable en caso de emergencias laborales. Después de semanas de análisis, Hawái surgió como el destino perfecto. La isla grande ofrecía las maravillas naturales que papá apreciaría, experiencias culturales para mamá, actividades de aventura para Leandro, y un alojamiento de lujo que todos podríamos disfrutar. El momento también sería perfecto, junio, cuando el clima sería hermoso, pero justo antes de la temporada alta de turismo. La planificación financiera fue igualmente meticulosa. Mi bono cubriría la mayoría de los costos, pero también reservé una parte de mi salario durante 3 meses para asegurar que pudiéramos disfrutar de las vacaciones sin estrés financiero. El presupuesto final ascendió a $26,000, una suma asombrosa que representaba casi el 20% de mis ingresos anuales. Pero la familia lo valía. Reservé una impresionante villa frente al mar con 4 dormitorios, cada uno con su propio baño para dar privacidad a todos. La propiedad contaba con una piscina privada con vistas al océano, una cocina gourmet y servicio de limpieza diario. A $4,000 por noche durante 10 días, consumió la mayor parte de mi presupuesto, pero las fotos de las puestas de sol desde la terraza me convencieron de que valía cada centavo. Luego vinieron las actividades. Para papá, organicé una excursión privada de pesca deportiva, sabiendo que siempre había visto programas de pesca con expresiones nostálgicas. Para mamá, reservé una clase de cocina tradicional hawaiana y entradas para un auténtico luau. Leandro disfrutaría del parasailing,
clases de buceo y un recorrido en helicóptero por las regiones volcánicas. Programé una sesión de fotos familiares en la playa para capturar recuerdos que todos pudiéramos atesorar. Conseguir tiempo libre en el trabajo resultó ser un desafío. Mi equipo estaba en medio de un proyecto crítico, y mi nuevo puesto de senior venía con mayores responsabilidades. Después de múltiples conversaciones con mi gerente, logré organizar 10 días de ausencia con la promesa de estar disponible para consultas de emergencia si fuera absolutamente necesario. A medida que se acercaba la fecha de partida, comencé a comprar ropa nueva para las vacaciones, algo en lo que rara vez me permitía gastar para mí. Compré un vestido de verano nuevo, sandalias cómodas y mi primer traje de baño de 2 piezas en años. Incluso me di el lujo de comprar un protector solar caro y un sombrero de ala ancha para proteger mi piel clara del sol hawaiano. El itinerario detallado tomó forma en un documento en línea compartido. Incluí reservas en restaurantes de primera categoría, indicaciones para llegar a los lugares de las actividades, e incluso recomendaciones de las mejores playas basadas en reseñas en línea. Dejé algo de tiempo libre para aventuras espontáneas, pero me aseguré de que cada día ofreciera algo especial. Durante todo el proceso de planificación, compartí mi emoción con mi amiga Renata, la única relación cercana que había logrado formar en Boston. Un día, durante el almuerzo, le mostré fotos de la villa y le describí las actividades que había organizado. En lugar de compartir mi entusiasmo, Renata frunció el ceño. «Estás gastando $26.000 en tu familia. La misma familia que te llama cada vez que necesita dinero, pero rara vez solo para saber cómo estás». Sentí una punzada de defensa. Ellos sacrificaron todo por mí mientras crecía. Esta es mi manera de devolverles el favor. Renata no estaba convencida. Entiendo que quieras agasajar a tu familia, pero esto parece excesivo. ¿Y por qué no les pides que contribuyan con algo? Incluso una pequeña cantidad demostraría que valoran la experiencia. Es una sorpresa, le expliqué. Por eso estoy cubriendo todo. Quiero que sea un regalo. Solo ten cuidado, advirtió Renata. A veces, cuando sigues dando sin poner límites, la gente empieza a esperarlo en lugar de apreciarlo. Desestimé sus preocupaciones como la perspectiva de alguien que no entendía la profundidad de los lazos familiares. Renata provenía de una familia adinerada que tomaba vacaciones de lujo anualmente. Ella no podía comprender lo que este viaje significaría para personas que nunca habían experimentado tal indulgencia. 2 semanas antes de nuestra fecha de partida, realicé el pago final del paquete vacacional completo. El correo electrónico de confirmación llegó con un desglose detallado, alojamiento, actividades, coche de alquiler e incluso dinero para gastos que había arreglado para que nos esperara en la villa. Ver el total de $26.000 hizo que se me encogiera el estómago por un momento, pero aparté la ansiedad. Valdría cada centavo cuando viera la alegría en los rostros de mi familia. Les envié a mis padres y a Leandro un calendario de cuenta regresiva digital con pistas sugerentes sobre nuestro destino. Sus respuestas parecieron entusiastas. Mamá respondió con múltiples signos de exclamación. Papá escribió que yo era demasiado generosa. Leandro preguntó si habría motos acuáticas y le confirmé que ya había reservado una sesión. A medida que se acercaba la fecha de partida, mi emoción crecía. Imaginé el momento de revelar nuestro destino en el aeropuerto. La mirada de asombro cuando llegáramos a la villa, las risas que compartiríamos con bebidas tropicales mientras veíamos la puesta de sol. Estas vacaciones sanarían cualquier distancia que hubiera crecido entre nosotros a lo largo de los años. Nos recordaría lo que significaba ser una familia. Si tan solo hubiera escuchado la advertencia de Renata. Si tan solo hubiera reconocido las señales que ya estaban allí. Pero estaba demasiado inmersa en mi fantasía de reconciliación familiar para ver la realidad que se estaba desarrollando. La semana antes de nuestra partida programada, noté un cambio sutil en la comunicación con mi familia. Mis mensajes de texto diarios sobre sugerencias para empacar y pronósticos del tiempo recibían respuestas cada vez más tardías y breves. Mis llamadas nocturnas iban al buzón de voz con más frecuencia, y mis padres las devolvían horas después, a veces hasta el día siguiente. Atribuí su distracción a la emoción previa a las vacaciones. Mamá probablemente estaba ocupada lavando la ropa y ordenando la casa antes de su ausencia. Papá seguramente estaba organizando su reemplazo en el trabajo. Leandro nunca fue fiable con la comunicación en el mejor de los casos.
Aún así, un pequeño nudo de ansiedad se formó en mi estómago. 3 días antes de nuestro vuelo, no había recibido confirmación de que se hubieran registrado en línea como les había indicado. Mis recordatorios por mensaje de texto no obtuvieron respuesta durante horas, hasta que mamá finalmente respondió con un simple emoji de pulgar hacia arriba, algo inusual en sus mensajes, que solían ser más largos. El día antes de la partida, llamé a mamá para confirmar nuestro plan de encuentro en el aeropuerto. Volaríamos desde ciudades diferentes, haciendo conexión en Chicago antes del tramo final a Kona. Había organizado que tuviéramos una escala de 2 horas juntos, tiempo suficiente para compartir un almuerzo de celebración antes del largo vuelo a Hawái. Mamá respondió al cuarto timbrazo, con la voz extrañamente tensa. Catalina, cariño, ¿cómo estás? Estoy genial, mamá. Terminando de empacar. No puedo creer que nos vayamos mañana. Papá y Leandro ya se registraron para sus vuelos. Hubo una pausa lo suficientemente larga como para que revisara mi teléfono para ver si se había cortado la llamada. Mamá, ¿estás ahí? Sí. Lo siento, cariño. La conexión es mala. Su voz sonaba apagada, como si hubiera tapado el teléfono. Oí murmullos de fondo. ¿Está todo bien? ¿Quién está contigo? Solo tu padre. Quiere saludarte. Papá se puso al teléfono, su voz, usualmente resonante, ahora apagada. Princesa, tenemos que hablar sobre mañana. El nudo en mi estómago se apretó. ¿Pasa algo malo? Es Leandro. No se siente bien. El médico cree que podría ser mononucleosis. Es bastante contagiosa y está muy agotado. Un alivio me invadió. Si solo era un problema de salud, podríamos solucionarlo. O no, pobre Leandro. Pero tú y mamá todavía pueden venir, ¿verdad? Leandro puede unirse a nosotros cuando se sienta mejor. Puedo cambiar sus billetes. Otra larga pausa. Bueno, el caso es que tu madre está preocupada por dejarlo solo en estas condiciones, y no creo que fuera justo que solo fuera yo. El nudo se retorció con más fuerza. Lamento mucho oír eso, pero tengo todo reservado. La villa, las actividades, todo está pagado. Lo sabemos, cariño, y nos sentimos fatal. Pero la familia tiene que ser lo primero. ¿Lo entiendes, verdad? Podemos reprogramarlo para cuando Leandro esté mejor. La decepción me aplastó, pero forcé un tono alegre en mi voz. Por supuesto, lo entiendo. La familia primero. Quizás pueda volar a casa de todos modos. Puedo ayudar a cuidar de Leandro y al menos podemos pasar un tiempo juntos. Oh, no es necesario, dijo papá rápidamente. Tu madre ya se está encargando de él. Ya sabes cómo es, toda una mamá gallina. Deberías simplemente disfrutar de un tiempo libre del trabajo. Date un capricho. Algo en su tono activó las alarmas, pero aparté la sensación. De hecho, creo que iré a casa de todos modos. No los he visto en meses, y aunque no podamos ir a Hawái, podemos tener una visita agradable. Papá comenzó a protestar, pero yo insistí. Mi decisión estaba tomada. Si no podíamos tener nuestras vacaciones de lujo, al menos podríamos pasar tiempo juntos en casa. Cambiaría mi billete para volar directamente a Ohio en lugar de a Hawái. Después de colgar, pasé 2 frustrantes horas al teléfono con aerolíneas y agencias de reservas. Logré salvar una parte de mi inversión vacacional cancelando algunas actividades y ajustando mi vuelo, aunque el depósito de la villa no era reembolsable. Aún así, me dije a mí misma que la familia era más importante que el dinero. A la mañana siguiente, abordé mi vuelo a Ohio con una pequeña maleta, dejando atrás mi ropa de playa y el protector solar. Traté de concentrarme en lo positivo. Leandro estaba enfermo, pero no de gravedad. Reprogramaríamos las vacaciones cuando se recuperara. Seguiría siendo una agradable visita familiar, incluso sin el entorno de lujo. Mis padres vivían en la misma casa de campo de 3 dormitorios donde había crecido. Cuando el taxi giró en nuestra calle, sentí una comodidad familiar al ver el viejo vecindario. Esa comodidad se evaporó al instante cuando llegamos a una casa oscura y vacía. Pagué al conductor y me quedé en la entrada, la confusión apoderándose de mí.
No había coches en la entrada, no se veían luces adentro, ninguna señal de que hubiera alguien en casa, y mucho menos una familia cuidando a un hijo enfermo. Toqué el timbre de todos modos, esperando en el porche con mi maleta. Después de varios intentos, probé a llamar a mis padres, pero fue directo al buzón de voz. Les envié un mensaje de texto, luego llamé a Leandro. Nada. La señora Vargas, nuestra vecina anciana durante 20 años, salió de su casa de al lado, con la curiosidad evidente en su rostro. Catalina, ¿eres tú? ¡Qué sorpresa! Pensé que toda tu familia estaba de vacaciones. Mi corazón dio un vuelco. Disculpe. Tus padres y Leandro se fueron hace una semana. Dijeron que iban a Hawái para unas vacaciones familiares. Su rostro amable mostraba confusión. ¿No te lo dijeron? El mundo se tambaleó bajo mis pies. Hace una semana. Hawái. Pero nuestro vuelo se suponía que era hoy. La señora Vargas debió ver cómo algo se desmoronaba en mi expresión. Se acercó, preocupada. ¿Estás bien, querida? ¿Te gustaría entrar a tomar un té helado? Aturdida, la seguí a la familiar casa de al lado, la misma que había visitado para comer galletas cuando era niña. Mientras ella se afanaba en la cocina, saqué mi teléfono con manos temblorosas y abrí Instagram. Rara vez uso las redes sociales, pero sabía que Leandro era adicto a publicar sus actividades diarias. Navegué hasta su perfil y sentí que se me escapaba el aire de los pulmones. La publicación más reciente, de hacía 3 días, mostraba a mis padres y a mi hermano en una playa impresionante, con bebidas tropicales en la mano y amplias sonrisas en sus rostros bronceados. La etiqueta de ubicación decía, Kona, Hawái. La leyenda debajo de la foto asestó el golpe final, las mejores vacaciones familiares de la historia, solo nosotros, sin distracciones, viviendo el sueño en el paraíso. Había docenas de fotos en su álbum de vacaciones. Mis padres haciendo snorkel en aguas cristalinas. Leandro en una moto acuática. Los 3 en un luau llevando collares de flores. Y lo más devastador de todo, una foto de ellos de pie frente a una lujosa villa en la playa. La misma villa que yo había reservado y pagado. Debí de hacer algún sonido porque la señora Vargas se apresuró a acercarse, olvidando el té helado. ¿Qué pasa, querida? Parece que has visto un fantasma. Giré mi teléfono para mostrarle las fotos, incapaz de articular palabra por la conmoción. «Pero esas son tus vacaciones, ¿no?», preguntó, confundida. Se suponía que lo eran, susurré. Pero yo debía estar allí también. Yo pagué por todo. $26.000. La comprensión amaneció en sus amables ojos, seguida de horror. «Oh, Catalina». Se sentó a mi lado, su mano curtida cubriendo la mía. No lo entiendo. ¿Por qué harían algo así? No tenía respuesta. La traición era tan completa, tan calculada, que mi mente no podía procesarla. No solo se habían ido de vacaciones sin mí, sino que se habían ido una semana antes, asegurándose deliberadamente de que yo no estuviera allí. El hermano que supuestamente estaba enfermo de mononucleosis aparecía fotografiado tomando chupitos de tequila en un bar de playa. La madre preocupada estaba haciendo parasailín sobre el Pacífico. El padre arrepentido estaba pescando en alta mar, tal como yo lo había planeado para él. Toda la historia sobre la enfermedad de Leandro había sido una invención para evitar que yo volara a Hawái y descubriera que ya habían usado mi regalo sin mí. «Señor Vargas, necesito hacer una llamada», dije, mi voz sonando lejana a mis propios oídos. Salí a su porche trasero para tener privacidad y marqué de nuevo el número de mi padre. Esta vez sonó. En lugar de ir al buzón de voz, respondió al cuarto timbrazo. «Princesa», su voz retumbó, con sonidos de risas y olas del mar de fondo. «Esto es una sorpresa. Papá, estoy en la casa de Ohio. La señora Vargas me dijo que están todos en Hawái». Vi las publicaciones de Instagram de Leandro. Una larga pausa. «Bueno, esto es incómodo». «¿Incómodo?», repetí, mi voz elevándose. «Pagué $26.000 por unas vacaciones familiares que todos ustedes tomaron sin mí. Mintieron sobre la enfermedad de Leandro. Se están quedando en la villa que yo reservé». «Ahora cálmate», dijo,
su voz adoptando el tono condescendiente que usaba cuando yo estaba molesta de adolescente. Íbamos a decírtelo, pero sabíamos que reaccionarías de forma exagerada. Reaccionar de forma exagerada. Apenas podía hablar por la conmoción. Oí la voz de mi madre de fondo. Luego, ella se puso al teléfono. Catalina, cariño, trata de entender. Esta era una oportunidad para nosotros de tener unas verdaderas vacaciones familiares. Solo nosotros tres. Yo también soy de la familia, susurré. Por supuesto que lo eres. Técnicamente, su voz se suavizó con falsa simpatía. Pero siempre estás tan ocupada con tu importante trabajo y tu vida en Boston. Esto era para los miembros de la familia que realmente están presentes en la vida diaria de los demás. ¿Sabes a lo que me refiero? De fondo, oí a Leandro reírse. Déjame hablar con ella. Agarró el teléfono. Hermana, deberías ver este lugar. Es épico. Gracias por conseguirlo. Colgué la llamada, incapaz de soportar una palabra más. Me quedé helada en el porche de la señora Vargas, tratando de comprender la magnitud de la traición. Las personas por las que me había sacrificado, a las que había apoyado y amado incondicionalmente, me habían robado de la manera más personal posible. No solo se habían llevado mi dinero. Se habían llevado mi sueño de reconectar con ellos, de volver a ser una familia. A medida que la realidad se asentaba, algo se rompió dentro de mí. No solo mi corazón, sino la ilusión que había mantenido cuidadosamente sobre mi lugar en mi familia. No era una hija y hermana querida. Era un recurso financiero para ser explotado, nada más. No recuerdo mucho de las siguientes horas. La señora Vargas, que Dios la bendiga, se sentó conmigo en su sofá floral mientras yo pasaba por la conmoción, la incredulidad, finalmente, un dolor abrumador. La traición fue tan completa, tan calculada, que a mi mente le costaba procesarla. ¿Quieres que te prepare la habitación de invitados?, preguntó suavemente. Tengo mucho espacio y no deberías estar sola en este momento. Acepté su oferta, aturdida. La idea de quedarme en la casa vacía de mis padres me parecía imposible. Incluso entrar para recoger mis recuerdos de la infancia parecía estar más allá de mi capacidad emocional en ese momento. Después de mostrarme su habitación de invitados, la señora Vargas Esperanza insistió en que la llamara, así me trajo una taza de té y se sentó al borde de la cama. Odio aumentar tu dolor, pero creo que hay cosas que deberías saber, dijo con vacilación. Cosas que he observado a lo largo de los años. Lo que Esperanza compartió durante la siguiente hora confirmó mis peores temores, al tiempo que añadía nuevas dimensiones a la traición de mi familia. Ella había presenciado patrones que yo, por estar demasiado lejos, no había visto. Leandro pidiendo dinero prestado a los vecinos con historias tristes, siempre mencionando a su exitosa hermana en Boston, que simplemente no entendía sus dificultades temporales. El proyecto de renovación de mis padres del año pasado, el que me dijeron que habían ahorrado, en realidad fue financiado al máximo de sus tarjetas de crédito, esperando que yo les ayudara a pagarlas. Lo más doloroso fue enterarme de que mi ausencia se había convertido en un chiste familiar. En las barbacoas del vecindario, Esperanza había oído a mi padre bromear sobre su hija, el cajero automático humano. Nunca tenemos que verla, solo apretar los botones correctos y el dinero sale, habría dicho entre risas de aprobación. Con cada revelación, mi dolor se cristalizó en algo más duro, más frío. Había sido una tonta, voluntariamente ciega a años de explotación porque deseaba desesperadamente creer en la narrativa familiar. Necesito enfrentarlos, dije finalmente, mi voz más firme de lo que esperaba. Esperanza asintió. Sí, pero no esta noche. No mientras estás tan vulnerable. Descansa un poco primero. El sueño me eludió esa noche. Di vueltas en la cama desconocida, repasando años de interacciones a través de esta nueva y devastadora lente. Las frecuentes emergencias financieras que siempre parecían coincidir con mis bonos o aumentos de sueldo. Los chantajes emocionales cuando yo cuestionaba o dudaba. La forma en que mis logros solo eran reconocidos en términos de cómo podrían beneficiar financieramente a la familia. Por la mañana, había tomado una decisión. No volvería a Boston de inmediato. Esperaría a que mi familia regresara y los enfrentaría cara a cara. Necesitaba verlos, mirarles a los ojos cuando se explicaran.
Pero primero, necesitaba llamar a mi jefe y explicar mi ausencia. También llamé a Renata, quien inmediatamente se ofreció a volar para apoyarme. Lo rechacé, pero prometí mantenerla informada. Durante los siguientes 6 días, me quedé con Esperanza, ayudándola con proyectos domésticos para mantener mis manos ocupadas mientras mi mente procesaba la traición. También comencé la tarea práctica de documentar cada dólar que le había dado a mi familia a lo largo de los años. La hoja de cálculo que creé contaba una historia asombrosa, casi $180.000 en 5 años, sin incluir las vacaciones. Cuando mi teléfono finalmente sonó con el número de mi madre una semana después, estaba más tranquila de lo que esperaba. Catalina, estamos en casa. Su voz sonaba alegre, como si nada hubiera pasado. No te imaginas lo hermoso que era Hawái. Deberías ir alguna vez. La audacia me dejó atónita por un momento antes de encontrar mi voz. Me gustaría pasar a hablar. Estaré allí en 20 minutos. ¿Ahora mismo? Todavía estamos deshaciendo las maletas y bastante cansados por el viaje. 20 minutos, repetí y colgué. Cuando llegué a la casa de mi infancia, la evidencia de sus lujosas vacaciones estaba por todas partes. Nuevos recuerdos adornaban las estanterías de la sala. Una tabla de cortar con forma de piña estaba en la encimera de la cocina. Leandro holgazaneaba en el sofá con una nueva camisa hawaiana, navegando en su teléfono. Mi madre me abrazó como si nada estuviera mal. Papá me dio una palmada torpe en el hombro. Nadie mencionó el elefante en la habitación hasta que yo hablé. Me gustaría una explicación, dije, con la voz notablemente firme. ¿Por qué se tomaron las vacaciones que yo pagué sin mí? Intercambiaron miradas antes de que mi padre se aclarara la garganta. Mira, princesa, apreciamos tu generosidad, pero el momento nos venía mejor la semana anterior. Siempre estás tan ocupada con el trabajo que pensamos que lo entenderías. Me mentiste sobre la enfermedad de Leandro, repliqué. Me engañaste deliberadamente. Mamá intervino, su voz adoptando el tono de mártir que yo conocía bien. No queríamos herir tus sentimientos. Sabíamos que tenías buenas intenciones, pero unas vacaciones familiares deben ser relajadas, no planificadas al minuto como uno de tus proyectos de trabajo. Pagué $26.000 por ese viaje, dije. Lo menos que podrían haber hecho era invitarme. Leandro bufó desde el sofá. Sí, y entonces habrías estado con tu portátil todo el tiempo o haciéndonos seguir tu loco horario. Me volví para mirarlo. Organicé actividades que pensé que cada uno de ustedes disfrutaría. Quería crear recuerdos especiales juntos. ¿Ves? Por esto es exactamente por lo que fuimos sin ti, dijo mamá, como si yo hubiera probado su punto. Todo tiene que ser perfecto en tu mundo. Nosotros solo queríamos disfrutar sin tu intensidad. Sentí como si me hubieran abofeteado. Durante años, había atribuido su dependencia financiera de mí a una necesidad genuina. Ahora, me daba cuenta de que había algo más oscuro en juego. Resentimiento por mi éxito, tal vez incluso sabotaje para asegurarse de que permaneciera atada a ellos a través de la culpa y la obligación. En ese momento, comprendí que enfrentarlos nunca me daría la disculpa o el reconocimiento que merecía. Realmente creían que tenían derecho a todo lo que yo había ganado. Me levanté. Vuelvo a Boston mañana. Pero primero tengo algunas cosas que decir. Ya no les proporcionaré apoyo financiero a ninguno de ustedes. Los he ayudado porque pensé que lo necesitaban y porque creía que éramos una familia que se apoyaba mutuamente. Ahora entiendo que era una relación unidireccional. El rostro de mamá se arrugó en una angustia practicada. ¿Cómo puedes decir eso? Después de todo lo que sacrificamos por ti cuando crecías. Esos sacrificios son lo que se supone que los padres deben hacer por sus hijos, respondí. No les da derecho a robarme como adulta. Robar es una palabra fuerte, protestó papá. Solo tomamos prestadas las vacaciones. Todavía puedes ir a Hawái cuando quieras. El desdén casual con el que trataron los $26.000, como algo que habían tomado prestado, rompió algo en mí. Caminé hacia la puerta y me volví una última vez. Me retiro permanentemente de las finanzas de esta familia. No me llamen para pedir dinero de nuevo. El rostro de mi madre se endureció, toda pretensión de angustia desapareció. Te arrepentirás de esto, Catalina.
La familia es todo lo que tienes en este mundo. Solía creer eso, dije en voz baja. Gracias por mostrarme que no es verdad. Regresé a Boston al día siguiente, adormecida pero, de alguna manera, más ligera. Había perdido a la familia que creía tener, pero al hacerlo, me había liberado de una relación de explotación que me había estado agotando durante años. Las siguientes semanas pasaron en una nebulosa de procesamiento emocional. Tomé días personales de emergencia en el trabajo, algo que nunca había hecho antes. Apenas podía concentrarme en tareas básicas, y mucho menos en complejos problemas de codificación. Mi jefe, al ver mi angustia, fue sorprendentemente comprensivo y organizó que mis proyectos fueran cubiertos temporalmente por colegas. Me aislé en mi apartamento, ignorando las llamadas de todos excepto de Renata, quien me traía la compra y se sentaba conmigo durante noches de lágrimas y rabia. Mi cuerpo se rebeló contra el trauma emocional. Sufrí migrañas, insomnio y una pérdida total de apetito. 20 libras se desvanecieron de mi ya delgada figura. Julián, un compañero de trabajo con el que siempre había sido amigable, comenzó a visitarme cuando finalmente regresé a la oficina. Me traía café a mi escritorio, me hacía preguntas amables y me ofrecía ayuda técnica cuando mi concentración flaqueaba. Su amabilidad fue un salvavidas durante esos días oscuros. Comencé a experimentar síntomas que luego supe que eran comunes con el trauma por traición. Recuerdos felices de la familia me asaltaban de repente, seguidos inmediatamente por la aplastante conciencia de que esos recuerdos ahora estaban manchados. Cuestioné cada interacción, cada expresión de amor que había recibido de mi familia. ¿Había sido algo de eso genuino, o siempre fui solo un recurso para ellos? Me encontré incapaz de confiar en las interacciones más básicas con los demás. Cuando un cajero era amable, me preguntaba qué querría de mí. Cuando Julián me ofrecía ayuda en el trabajo, cuestionaba sus motivos. Los cimientos de mi comprensión de las relaciones humanas se habían hecho añicos. Lentamente, gracias a la persistencia de Renata, comencé a salir de la niebla de la traición. Me convenció para ver a su terapeuta, argumentando que se necesitaba ayuda profesional para una herida tan profunda. Acepté a regañadientes, esperando poco de la experiencia. No podría haber estado más equivocada. Mi primera sesión con la doctora Serrano fue una revelación. Escuchó mi historia sin juzgar, y luego sugirió suavemente algo que nunca se me había ocurrido. Lo que describes suena a abuso financiero dentro de un sistema familiar, explicó. Es más común de lo que mucha gente cree, especialmente cuando un miembro de la familia logra un éxito financiero significativamente mayor que los demás. Saber que había un nombre para lo que había experimentado fue extrañamente reconfortante. No estaba sola. No estaba loca por sentirme tan devastada. El comportamiento de mi familia era reconocido como abusivo por profesionales que estudiaban tales dinámicas. Durante las semanas siguientes, comencé el doloroso proceso de examinar toda mi relación con mi familia a través de esta nueva lente. La doctora Serrano me ayudó a identificar patrones de manipulación y las formas en que había sido condicionada para responder a ellos. Discutimos conceptos como el enredo y los límites poco saludables, términos que describían perfectamente la disfunción que yo había aceptado como normal. El trabajo se convirtió en mi santuario durante este tiempo. A diferencia de las relaciones familiares, las interacciones profesionales tenían expectativas y límites claros. Me sumergí en problemas de codificación, encontrando consuelo en sus estructuras lógicas. Cuando un proyecto tenía éxito, el elogio era ganado, no una táctica de manipulación para extraerme algo. Gradualmente, comencé a abrirme con algunos colegas sobre lo que había sucedido. Sus respuestas de apoyo ayudaron a reconstruir mi fe en la conexión humana. No todo el mundo estaba esperando para explotar mi generosidad. Algunas personas eran genuinamente amables sin motivos ocultos. A medida que comencé a sanar, también comencé a protegerme. Bloqueé temporalmente los números de mi familia, necesitando espacio para fortalecer mis nuevos límites. Eliminé a mis padres como beneficiarios de mi seguro de vida y mis cuentas de jubilación. Consulté a un asesor financiero para crear un futuro más seguro para mí, uno que no incluyera mantener a miembros de la familia que me habían traicionado. El camino no fue lineal. Algunos días me sentía fuerte y clara sobre mi decisión de cortar los lazos financieros. Otros días, la duda y la culpa se infiltraban, voces de mi crianza susurrando que era egoísta, que la obligación familiar estaba por encima de todo.
En esos días, releía la documentación de su traición como un talismán contra la debilidad. Exactamente un mes después del incidente de Hawái, cuando finalmente comenzaba a recuperar el equilibrio, mi teléfono se iluminó con el número de mi padre. En contra de mi buen juicio, respondí. Catalina, gracias a Dios que respondiste, dijo mi padre, su voz tensa con lo que ahora reconocía como una urgencia fabricada. Tenemos una situación aquí. De fondo, podía oír a mi madre hablar rápidamente, con tono ansioso. Mi ritmo cardíaco se aceleró automáticamente, mi cuerpo respondiendo a las familiares señales de estrés antes de que mi mente pudiera reaccionar. ¿Qué está pasando?, pregunté, ya preparándome para lo peor. El alquiler está vencido, dijo sin rodeos. El arrendador amenaza con desalojarnos si no pagamos para mañana. Esta era información nueva. Mis padres habían sido dueños de su casa durante años. ¿Alquiler? ¿Qué alquiler? ¿De qué estás hablando? ¿Qué pasó con la casa? Un profundo suspiro. Tuvimos que sacar una hipoteca inversa el año pasado. Los pagos se atrasaron cuando se estropeó la caldera en febrero. Ahora, técnicamente, le alquilamos al banco y llevamos 2 meses de retraso. Mi mente analítica procesó rápidamente las implicaciones. Una hipoteca inversa a su edad ya era preocupante, pero retrasarse en los pagos significaba que corrían el riesgo de perder la casa familiar por completo. En circunstancias normales, habría transferido fondos de inmediato para evitar esta crisis. Pero estas no eran circunstancias normales. ¿Cuánto se necesita?, pregunté, con la voz cuidadosamente neutral. 2,000 para el pago de la hipoteca más los recargos por mora, y otros 600 para los servicios públicos que están a punto de cortar, dijo rápidamente, claramente animado por mi pregunta. Puedo enviarte la información de la cuenta por mensaje de texto. Cerré los ojos, centrándome en los límites que había estado trabajando para establecer. ¿Recuerdas lo que dije cuando me fui de Ohio el mes pasado? Una pausa. Mira, princesa. Sé que estabas molesta por lo de las vacaciones, pero esto es serio. Es la casa en la que creciste. Recuerdo exactamente lo que dije. Que ya no proporcionaría apoyo financiero a ninguno de ustedes. Ahora, su voz adquirió un tono cortante. ¿De verdad vas a dejar que tu familia se quede sin hogar por un malentendido? ¿Un malentendido? Me robaron $26.000, mintieron al respecto y luego no mostraron ningún remordimiento cuando los confronté. Eso ya es historia antigua. Dijimos que lo sentíamos. En realidad, nunca se disculparon. Ni una sola vez. Pude oír a mi madre arrebatarle el teléfono. Catalina, escúchame. Esta es tu familia. La familia de verdad se apoya mutuamente sin importar qué. Tú tienes el dinero. Nosotros necesitamos ayuda. Es así de simple. Las palabras me vinieron con una claridad perfecta. Solo para la familia, ¿recuerdas? Silencio al otro lado. Eso es lo que dijiste sobre las vacaciones. Que era solo para la familia. Bueno, pues ahora este problema financiero también es solo para la familia. Y, al parecer, yo no califico. Pequeña ingrata, comenzó mi padre, pero mi madre lo interrumpió. No puedes hablar en serio, siseó ella. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Te dimos la vida. Te criamos. Sacrificamos todo por tu educación. Y yo he devuelto esa inversión con creces, respondí con calma. Según mis cálculos, les he dado $180.000 en los últimos 5 años, sin incluir las vacaciones. Consideren su inversión parental totalmente devuelta, con intereses. Mi padre volvió a la línea, su voz ahora abiertamente hostil. Si haces esto, si nos das la espalda cuando te necesitamos, no esperes ser bienvenida en esta familia nunca más. Por primera vez desde la traición, sentí algo más que dolor o rabia. Sentí claridad. La amenaza que me habría devastado meses atrás ahora revelaba la naturaleza transaccional de su amor. Yo era familia solo cuando era útil financieramente. Entiendo, dije. Adiós. Terminé la llamada y me senté en perfecto silencio, esperando que el familiar tsunami de culpa se apoderara de mí. Nunca llegó.
En cambio, sentí una sensación desconocida extendiéndose por mi pecho. Me tomó un momento identificarla, libertad. Esa noche, tuve mi sesión regular con la doctora Serrano. Le conté la conversación, todavía maravillada de mi capacidad para mantener los límites bajo presión. Lo que experimentaste hoy es una explosión de extinción, me explicó. Cuando un patrón de comportamiento que ha sido recompensado consistentemente de repente deja de dar resultados, la persona a menudo escala dramáticamente antes de aceptar la nueva realidad. Tus padres han aprendido que la manipulación emocional conduce al apoyo financiero de tu parte. Cuando eso dejó de funcionar, escalaron a amenazas de exclusión permanente. Pero no me siento culpable, dije, sorprendida por mi propia reacción. No debería sentirme terrible por causarles potencialmente la pérdida de su hogar. La doctora Serrano sonrió amablemente. Tus padres son adultos que tomaron decisiones financieras. Las consecuencias de esas decisiones no son tu responsabilidad. El hecho de que no sientas una culpa abrumadora sugiere que estás empezando a internalizar límites más saludables. Por primera vez desde el incidente de Hawái, sentí una esperanza genuina por mi recuperación emocional. Si podía soportar este nivel de manipulación sin desmoronarme, quizás era más fuerte de lo que había imaginado. En los días siguientes, tomé medidas concretas para proteger mis nuevos límites. Consulté con la doctora Serrano sobre estrategias para un contacto limitado en lugar de una ruptura total. Aunque todavía no estaba lista para restablecer la comunicación, quería dejar la puerta abierta para una relación potencialmente más saludable en el futuro, si mi familia alguna vez reconocía el daño que habían causado. También comencé a abordar el aislamiento que me había hecho tan vulnerable a la explotación. Acepté la invitación de Julián para unirme a un grupo de senderismo de fin de semana, donde conocí a personas que compartían mi amor por la naturaleza y la tecnología. Me inscribí en una clase de cocina, algo que siempre había querido probar pero que nunca había priorizado. Más significativamente, comencé a abrirme con mis colegas sobre mi situación. Para mi sorpresa, varios compartieron experiencias similares de explotación financiera familiar. Marisol, una diseñadora de UX en mi equipo, había pasado por una situación casi idéntica con su hermano. Nuestras conversaciones durante el almuerzo se convirtieron en una forma de apoyo entre pares que complementaba mi terapia. A medida que invertía en estas nuevas conexiones, me encontré menos enfocada en la familia que había perdido y más agradecida por la comunidad que estaba construyendo. Estas relaciones eran recíprocas y saludables, de una manera que mis lazos familiares nunca lo habían sido. Mi vida profesional floreció junto con mi crecimiento personal. Sin el constante drenaje de las crisis financieras familiares, pude concentrarme plenamente en mi carrera por primera vez. Me ofrecí como voluntaria para un proyecto desafiante que requería aprender nuevos lenguajes de programación, demostrándome a mí misma que podía prosperar fuera de mi zona de confort. Mientras tanto, mi familia no se había rendido fácilmente. Después de mi negativa a enviar dinero para el alquiler, movilizaron a miembros de la familia extendida. Tías, tíos y primos con los que rara vez hablaba de repente llamaron o enviaron mensajes de texto, expresando preocupación por la situación de mis padres y sugiriendo, sutilmente o no tan sutilmente, que debería ayudar. La doctora Serrano explicó esta táctica común. Estos son monos voladores, dijo, haciendo referencia al mago de Oz. Personas enviadas para hacer el trabajo de los principales manipuladores, a menudo sin darse cuenta de que están siendo utilizadas. Armada con este entendimiento, elaboré una respuesta simple y consistente: amo a mis padres, pero nuestra relación financiera se ha vuelto insalubre. Estoy tomando medidas para cambiar esa dinámica. Agradezco su preocupación, pero esto es entre nosotros. Algunos miembros de la familia aceptaron este límite. Otros persistieron hasta que tuve que bloquear también sus números. Cada vez que protegía mis límites, se volvía más fácil reconocer los intentos de manipulación y responder adecuadamente. 3 meses después del incidente de Hawái, me sentí lo suficientemente estable como para comenzar a planificar un viaje que había estado contemplando durante semanas, unas vacaciones en solitario a Hawái. No al mismo resort que mi familia había visitado, sino a una isla completamente diferente. Esta sería mi declaración de independencia, una forma de reclamar la experiencia que me habían robado. Mientras investigaba alojamientos y actividades adecuadas a mis propios intereses, en lugar de tratar de complacer a todos los demás, me di cuenta de lo poco que había considerado mis propias preferencias en los últimos años.
¿Qué le gustaba realmente a Catalina? ¿Qué experiencias me traerían alegría? Estas simples preguntas habían estado enterradas bajo capas de obligación familiar y tendencias de complacer a la gente. La Catalina que emergía de esta crisis era más consciente de sí misma, con más límites y, paradójicamente, más capaz de una conexión genuina que nunca. Al alejarme de las relaciones de explotación, estaba creando espacio para que florecieran las saludables. Entonces llegó el inesperado golpe en la puerta de mi apartamento que pondría a prueba todo el progreso que había hecho. Abrí la puerta de mi apartamento para encontrar a Leandro de pie en el pasillo, con una bolsa de lona colgada al hombro y una expresión practicada de contrición en su rostro. La conmoción de verlo a casi 700 millas de Ohio, sin previo aviso, me dejó momentáneamente en silencio. Sorpresa, hermana, dijo con una sonrisa débil. ¿Puedo quedarme unos días? Mi primer instinto fue hacerme a un lado y darle la bienvenida, el viejo patrón de acomodación surgiendo automáticamente. En cambio, respiré hondo, centrándome en el trabajo de límites que había estado practicando. Esto es inesperado, dije, permaneciendo en la puerta. ¿Por qué estás en Boston? Se movió incómodo. Las cosas se pusieron bastante mal en casa después de que cortaste la comunicación con todos. Papá y mamá probablemente van a perder la casa. Pensé que tal vez si venía en persona, entenderías lo serio que es. Noté su formulación, después de que cortaste la comunicación con todos, no después de que robamos tus vacaciones o después de que no mostramos remordimiento. En su narrativa, yo seguía siendo la villana. ¿Cómo pagaste el vuelo a Boston?, pregunté. Desvió la mirada. Tarjeta de crédito. Oye, ¿podemos hablar adentro? Este pasillo es deprimente. En contra de mi buen juicio, le permití entrar, aunque permanecí de pie en lugar de invitarlo a sentarse. Mi apartamento, antes una fuente de orgullo, ahora se sentía vulnerable a la invasión. Leandro silbó mientras miraba a su alrededor. Bonito lugar. Mucho mejor de lo que imaginaba. ¿Qué quieres exactamente, Leandro? Dejó la pretensión de una visita casual. Mamá y papá me enviaron para hacerte entrar en razón. Esta disputa familiar ha durado demasiado. No es una disputa, corregí. Es un límite. Ya no estoy dispuesta a ser el banco de la familia. Paseó por la sala, recogiendo y examinando mis pertenencias mientras hablaba. Sabes, nos criaron para creer que la familia se cuida mutuamente. Lo dieron todo por nosotros. Dieron todo por nuestra educación, estuve de acuerdo. Y he estado devolviendo esa inversión durante años. Ahora es el momento de que todos nos valgamos por nosotros mismos. Es fácil para ti decirlo con tu elegante trabajo de tecnología, se burló. Algunos de nosotros todavía estamos encontrando nuestro camino. Tienes 30 años, Leandro. ¿Cuánto tiempo lleva a encontrar tu camino? Su rostro se endureció. No todo el mundo puede ser la señorita perfecta como tú. Esta era una dinámica familiar. Cuando los argumentos lógicos fallaban, Leandro recurría a ataques personales para desviar la conversación. En el pasado, me habría puesto a la defensiva o habría tratado de demostrar que no lo estaba juzgando. Esta vez, me mantuve enfocada. Mi decisión se mantiene. No proporcionaré más apoyo financiero. Cambió de táctica, su expresión se suavizó. Mira, sé que metimos la pata con lo de Hawái. Eso estuvo mal, y lo siento. Pero ¿de verdad vas a dejar que mamá y papá pierdan su casa por un error? No fue un error, dije en voz baja. Fue la gota que colmó el vaso después de años de explotación. Y mi límite no es un castigo. Es protección. Necesito protegerme de ser utilizada. Qué dramática, rodó los ojos. Nadie te estaba utilizando. Somos familia. Las familias se ayudan mutuamente. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes me ayudó a mí?, pregunté. Cuando estuve enferma el invierno pasado, ¿quién llamó para ver cómo estaba? Cuando no me dieron un ascenso el año pasado, ¿quién me ofreció apoyo emocional? Leandro no tuvo respuesta para esto. Ambos sabíamos que la relación había sido completamente unilateral. A medida que sus tácticas manipuladoras fallaban una por una, su comportamiento cambió. La máscara de contrición se deslizó, revelando la ira arrogante que había debajo.
Te crees mucho mejor que nosotros, ¿no es así, la gran y exitosa Catalina que no necesita a nadie? Pues, adivina qué. Nadie te necesita a ti tampoco. Mamá tenía razón. Terminarás sola con tu dinero y tus límites. Las palabras estaban diseñadas para herir, para activar mis miedos más profundos de abandono. Meses atrás, habrían funcionado. Ahora, solo confirmaban que estaba tomando la decisión correcta. Creo que es hora de que te vayas, dije con calma. Su rostro se sonrojó de ira. ¿Así que eso es todo? Años de lazos familiares rotos por dinero. No por dinero, corregí. Por la traición de la confianza. Porque las relaciones deben ser recíprocas. Porque merezco algo mejor que ser valorada solo por mis contribuciones financieras. Te arrepentirás de esto, advirtió, agarrando su bolsa de lona. Cuando seas vieja y estés sola, desearás haber puesto a la familia primero. Abrí la puerta. Me estoy poniendo a mí misma primero, por una vez. Adiós, Leandro. Después de que se fue, esperaba derrumbarme en lágrimas. En cambio, sentí una desconocida sensación de fuerza invadiéndome. Había enfrentado la manipulación directa y mantenido mis límites sin flaquear. La culpa que antes me habría consumido estaba notablemente ausente. Llamé a Renata de inmediato, necesitando procesar el encuentro. Leandro apareció en mi apartamento, le dije cuando respondió. Dios mío. ¿Estás bien?, preguntó, con la alarma evidente en su voz. Sorprendentemente, sí, dije. Me mantuve firme. No cedí. Su orgullo era palpable incluso a través del teléfono. Catalina, eso es enorme. ¿Te das cuenta de cuánto progreso representa eso? Si me daba cuenta. 6 meses atrás, habría vaciado mis ahorros a la primera señal de angustia familiar. 3 meses atrás, podría haberme mantenido firme por teléfono, pero me habría desmoronado en persona. Hoy, había enfrentado la manipulación directa y permanecido centrada en mi verdad. El encuentro con Leandro marcó un punto de inflexión en mi recuperación. Habiendo resistido el intento de manipulación más fuerte hasta el momento, me sentí lista para expandir mi mundo más allá del capullo seguro que había construido durante la fase inicial de curación. Me uní a un grupo de apoyo para mujeres en tecnología que se reunía mensualmente para discutir desafíos y oportunidades profesionales. En mi primera reunión, reuní el coraje para compartir una versión condensada de mi situación familiar y cómo había afectado mi confianza profesional. La respuesta fue un apoyo abrumador. Varias mujeres se me acercaron después con historias similares. Marisol, que había experimentado explotación financiera por parte de su hermano, sugirió que nos reuniéramos para tomar un café y hablar más. Esa reunión de café se convirtió en una tradición semanal, y luego se expandió para incluir a otras del grupo. Por primera vez, estaba construyendo amistades genuinas basadas en el apoyo mutuo en lugar de la obligación o la proximidad. Estas mujeres entendían la ambición sin disculparse por ello. Valoraban los límites y respetaban los míos. Celebraban mis éxitos sin resentimiento. Mientras tanto, mi familia continuaba su campaña para recuperar el acceso a mis finanzas. Las tácticas evolucionaron de demandas directas a una sutil inducción de culpa. Llegaban tarjetas de cumpleaños con largas notas escritas a mano sobre la unidad familiar y el perdón. Las invitaciones a las fiestas venían con menciones casuales de continuas dificultades financieras. Cada intento era más fácil de reconocer y resistir que el anterior. Los miembros de la familia extendida continuaron sirviendo como monos voladores, aunque sus filas disminuyeron a medida que más parientes conocían ambas versiones de la historia. Aquellos que realmente se preocupaban por el bienestar familiar, en lugar del acceso a mis recursos, comenzaron a comprender mi posición, incluso si no estaban del todo de acuerdo. Mi vida profesional floreció junto con mi crecimiento personal, sin el constante drenaje de las crisis financieras familiares. Pude concentrarme plenamente en mi carrera. Me ofrecí como voluntaria para proyectos desafiantes que requerían aprender nuevas habilidades. Contribuí en las discusiones del equipo con una confianza que antes me faltaba. Mi gerente notó el cambio y me asignó para liderar un proyecto de alta visibilidad con potencial de ascenso. La temporada de fiestas, tradicionalmente centrada en reuniones familiares, se cernía como un desafío potencial para mi recuperación. Por primera vez en mi vida adulta,
No viajaría a casa para el Día de Acción de Gracias o Navidad. La idea trajo tanto alivio como una tristeza residual por los lazos familiares en los que una vez había creído. En lugar de pasar las fiestas sola, acepté la invitación de Renata para unirme a su familia en Acción de Gracias. Marisol organizó una cena de Nochebuena para otras personas de nuestro círculo que no viajaban a casa. Julián me invitó a su fiesta de Año Nuevo, donde conocí a su diverso grupo de amigos. A través de estas reuniones, descubrí el concepto de familia elegida, personas que se apoyan y se cuidan mutuamente por elección, en lugar de por obligación. Las conexiones formadas alrededor de esas mesas festivas se sintieron más genuinas que muchas que había experimentado en mi familia de origen. A medida que se acercaba el nuevo año, finalicé los planes para mi viaje en solitario a Hawái la primavera siguiente. Elegí alojamientos que se adaptaban a mis preferencias, en lugar de tratar de complacer a todos. Reservé actividades que siempre había querido probar pero que nunca había priorizado. El viaje sería una declaración de independencia, una recuperación de la alegría que me habían robado. Cuando mis colegas me preguntaban sobre mis planes para las fiestas, ya no sentía vergüenza al explicar mi distanciamiento familiar. Había desarrollado una respuesta simple y honesta: estoy creando cierta distancia de dinámicas familiares poco saludables mientras me concentro en construir relaciones positivas en otras áreas de mi vida. La mayoría de la gente respetaba este límite sin pedir más detalles. Aquellos que compartían experiencias similares a menudo me buscaban para conversaciones privadas sobre sus propios desafíos familiares. Me encontré convirtiéndome en un recurso inesperado para otros que navegaban por relaciones familiares complejas. El desarrollo más sorprendente llegó en mi vida amorosa. Después de años de dejar el romance en un segundo plano mientras priorizaba las necesidades familiares, acepté una invitación a tomar un café de Adrián, un arquitecto de software que había conocido en una conferencia profesional. Nuestra cita para tomar café se extendió a la cena, ya que descubrimos intereses comunes en el senderismo, la ciencia ficción y la cocina. A diferencia de experiencias de citas anteriores, donde había ocultado cuidadosamente mi situación familiar, fui abierta con Adrián sobre mis límites y los eventos que los habían hecho necesarios. Su respuesta fue refrescantemente solidaria. Habiendo presenciado la explotación financiera en su propia familia extendida, entendió la importancia de los pasos que yo había tomado. A medida que nuestra relación se desarrollaba, me di cuenta de cómo mis dinámicas familiares habían afectado mis conexiones románticas anteriores. Había abordado las relaciones desde una mentalidad de cuidadora, siempre priorizando las necesidades de los demás por encima de las mías. Con Adrián, estaba aprendiendo a esperar reciprocidad y a comunicar mis propias necesidades con claridad. Para cuando llegó la primavera, trayendo consigo el aniversario de la traición de Hawái, apenas reconocía a la mujer que había sido un año antes. La persona complaciente que medía su valía por la aprobación de los demás había sido reemplazada por alguien con límites claros, conexiones genuinas y un profundo aprecio por su propia compañía. El Hawái que me esperaba sería experimentado a través de ojos completamente nuevos, un símbolo adecuado para la transformación del año anterior. El sol hawaiano se sentía diferente en mi piel de lo que había imaginado un año antes, cuando planeaba las vacaciones familiares. Más cálido, de alguna manera, más sanador. Mientras estaba de pie en la playa de arena negra de la Isla Grande, viendo las olas del Pacífico romper contra la roca volcánica, sentí una sensación de paz que me había eludido durante la mayor parte de mi vida adulta. Mi viaje en solitario a Hawái marcó el primer aniversario de lo que ahora llamaba mi despertar, en lugar de mi traición. La dolorosa experiencia que una vez pareció el fin de mi mundo se había convertido en el comienzo de una vida más auténtica. Los 12 meses desde que descubrí el engaño de mi familia habían sido transformadores de maneras que nunca podría haber anticipado. Había aprendido a distinguir entre la conexión genuina y la explotación disfrazada de amor. Había descubierto mi propia voz después de años de silenciarla para mantener la armonía familiar. Y lo más importante, había construido una vida llena de relaciones que me nutrían en lugar de agotarme. Mi relación con mi familia había evolucionado hacia lo que los terapeutas llaman contacto limitado. Después de 6 meses de separación completa, había reabierto con cautela canales de comunicación limitados. Nuestras interacciones ahora se regían por límites claros, sin discusiones sobre dinero, sin consejos no solicitados, sin chantajes emocionales sobre mis elecciones de vida independientes. Mis padres se habían resistido inicialmente a estos términos, pero la realidad de mi ausencia había suavizado gradualmente su postura.
sin acceso a mis finanzas, se habían visto obligados a realizar cambios difíciles pero necesarios. Se mudaron a una casa más pequeña. Mi padre pospuso su jubilación para reconstruir sus ahorros, y mi madre consiguió un trabajo a tiempo parcial en una floristería local, descubriendo un talento para los arreglos que nunca había explorado. Durante nuestras llamadas telefónicas mensuales, cuidadosamente cronometradas y limitadas a 30 minutos, comencé a vislumbrar momentos de conexión genuina bajo los habituales intentos de manipulación. Mi madre ocasionalmente hacía preguntas sobre mi vida que no giraban en torno a mi situación financiera. Mi padre expresaba orgullo por mis logros profesionales sin inmediatamente seguir con insinuaciones sobre sus propias necesidades financieras. Leandro seguía siendo el más resistente a nuestra nueva dinámica. Sus intentos de eludir mis límites continuaron, aunque con menor frecuencia, ya que consistentemente no lograban resultados. Nuestro contacto era mínimo, limitado a las principales festividades y emergencias familiares. La distancia trajo claridad en lugar de arrepentimiento, confirmando que nuestra relación de hermanos había sido principalmente transaccional en lugar de emocional. La doctora Serrano había sido fundamental para ayudarme a navegar esta evolución. En nuestras sesiones semanales, que gradualmente se habían reducido a revisiones mensuales, me guió a través de las complejas emociones de la reestructuración familiar. El perdón a menudo se malinterpreta, explicó durante una sesión crucial. No significa fingir que el daño nunca ocurrió o permitir que el comportamiento dañino continúe. El verdadero perdón consiste en liberarse de la carga del resentimiento, manteniendo la sabiduría obtenida de la experiencia. Esta perspectiva me ayudó a separar el perdón de la reconciliación. Podía perdonar a mi familia por su explotación sin volver a los patrones destructivos de nuestra relación pasada. Podía desearles lo mejor mientras mantenía los límites necesarios para mi propio bienestar. La terapia también me había ayudado a reconocer los patrones generacionales en mi familia. Mis padres habían crecido en hogares donde los hijos eran vistos como inversiones, de las que se esperaba que proporcionaran seguridad en los últimos años de los padres. Habían replicado inconscientemente esta dinámica conmigo, viendo mi éxito como su plan de jubilación en lugar de mi logro independiente. Comprender estos patrones no excusaba su comportamiento, pero me ayudó a contextualizarlo. La explotación no había sido personal, sino el producto de sistemas familiares profundamente arraigados que precedieron a mi nacimiento. Romper este ciclo no fue solo un acto de autoprotección, sino un regalo para las futuras generaciones. Mi crecimiento profesional había ido en paralelo a mi evolución personal. La oportunidad de liderazgo que había aceptado el año anterior me había llevado a un ascenso formal a directora técnica, supervisando un equipo de 15 desarrolladores. Mi nuevo rol se basaba en las fortalezas que había desarrollado a través de mis desafíos familiares, establecimiento de límites, comunicación clara y la capacidad de apoyar a otros sin fomentar la dependencia. También había lanzado un proyecto personal que combinaba mi experiencia técnica con mi nueva sabiduría sobre las relaciones financieras. Trabajando con una organización sin fines de lucro enfocada en el empoderamiento económico de las mujeres, desarrollé un programa de educación financiera que abordaba específicamente las dinámicas financieras familiares. El plan de estudios ayudaba a los participantes a identificar patrones de explotación y a desarrollar límites saludables, manteniendo al mismo tiempo los valores culturales en torno al apoyo familiar. Compartir mi historia a través de este trabajo me había conectado con innumerables personas que navegaban por desafíos similares. Cada taller aportaba nuevas perspectivas sobre la lucha universal por equilibrar la obligación familiar con el bienestar personal. Estas conexiones reforzaron lo que la doctora Serrano había enfatizado a lo largo de mi recuperación: no estaba sola en mi experiencia. Mis amistades se habían profundizado hasta convertirse en un sistema de apoyo más fiable de lo que jamás había conocido. Renata seguía siendo mi confidente incondicional, la persona que había presenciado mi momento más bajo y celebrado cada paso de mi recuperación. Marisol y yo habíamos desarrollado un vínculo fraternal a través de nuestras experiencias compartidas con la explotación financiera familiar. Julián y su pareja se habían convertido en compañeros de cena habituales, llenando mis fines de semana de risas y conexión genuina. Adrián y yo continuamos construyendo nuestra relación sobre una base de respeto mutuo y comunicación clara. Su comprensión de los límites saludables lo convirtió en un verdadero compañero en mi crecimiento continuo. Por primera vez, estaba experimentando el amor romántico sin cuidados excesivos ni autosacrificio, descubriendo la alegría de ser vista y aceptada plenamente.
Mientras caminaba por la orilla hawaiana en mi última noche en la isla, reflexioné sobre la sabiduría que había ganado a un costo tan alto. $26.000 me había parecido una suma imposible de perder un año atrás. Ahora lo reconocía como el precio de mi libertad, una ganga en comparación con la vida de explotación de la que había escapado por poco. Las lecciones más valiosas rara vez llegan fácilmente. La mía había llegado a través del desamor, enseñándome verdades que habían transformado mi comprensión de la familia, el amor y la autoestima. Aprendí que la verdadera familia se define por el respeto mutuo y la reciprocidad, no por lazos de sangre u obligación. Las personas que me habían apoyado en mis días más oscuros, mi familia elegida, habían demostrado un amor más genuino que aquellos que usaban los lazos familiares como justificación para la explotación. Descubrí que los límites no son muros, sino estructuras vitales que definen dónde termino yo y dónde comienzan los demás. Establecer límites no fue un acto de rechazo, sino de respeto propio, creando las condiciones para una conexión auténtica en lugar de evitarla. Y lo más profundo, llegué a entender que mi valor era inherente, no dependiente de lo que podía proporcionar a los demás. Era digna de amor y pertenencia simplemente por ser yo misma, no por mis contribuciones financieras o mi autosacrificio. La mujer que regresó de Hawái no era la misma que había planeado unas vacaciones familiares un año antes. Era más fuerte, más sabia, y paradójicamente, más capaz de una conexión genuina. Al liberarme de relaciones basadas en la obligación y la explotación, había creado espacio para aquellas fundadas en el cuidado y el respeto mutuos. El viaje continuaba. Habría momentos de duda, días en que los viejos patrones amenazarían con reafirmarse. La diferencia era que ahora tenía las herramientas para reconocer estos desafíos y el sistema de apoyo para navegarlos. Comparto mi historia no para vilipendiar a mi familia, sino para iluminar patrones que atrapan a innumerables personas en ciclos de explotación financiera, disfrazada de obligación familiar. Si mi experiencia ayuda a que aunque sea una persona reconozca estas dinámicas en su propia vida, el dolor habrá servido a un propósito mayor. Las relaciones familiares deben enriquecer nuestras vidas, no agotarlas. El amor debe expresarse a través del respeto por los límites, no con exigencias de sacrificio. Y a veces, el acto más poderoso de amor propio es alejarse de aquellos que no pueden ver tu valor más allá de lo que puedes proporcionarles. La lección más cara que he pagado me enseñó que mi propio valor no tiene precio. Y por esa sabiduría, a pesar del dolor de su entrega, estoy profundamente agradecida. ¿Alguna vez te has encontrado atrapado en una dinámica financiera familiar que se sentía unilateral? ¿Qué límites has creado para proteger tu bienestar mientras mantienes las conexiones familiares? Comparte tus experiencias en los comentarios a continuación. Si esta historia resonó contigo, por favor, dale a me gusta y suscríbete para escuchar más viajes de sanación y autodescubrimiento. Y recuerda, a veces la familia que elegimos trae más sanación que la familia en la que nacemos. Gracias por escuchar mi historia y te deseo fuerza en tu propio viaje de establecimiento de límites.